Desde ya esa frase de mi derecho termina donde empieza lo demás es uno de esos grandes éxitos del debate político y no político, incluso se usa por todos lados. Pero desde el punto de vista jurídico, en realidad, no existe esa idea, ¿no es cierto? Los derechos no son ladrillos que se ponen uno al lado de otro y entonces tiene una línea de final y una línea de comienzo. Eh, Tenemos una lista de derechos, todas las personas, esa es la universalidad, y habría que agregarle la característica de la simultaneidad. Los podemos ejercer todos al mismo tiempo, ese es el desafío. Entonces, los derechos no empiezan y terminan, los derechos conviven. Y aunque sería hermoso que nos hubieran dado una lista donde un derecho es más importante que otro, y entonces así, cuando haya alguna discusión, pudiéramos decir, este es mejor, este vale más, no está así planteado. La Declaración de Derechos Humanos y la Constitución les ponen a todos, están todos en el mismo nivel. Entonces, la tarea que nos han tirado es esa, armonizar los derechos. Y vamos a un ejemplo muy claro, el que cuando se hace un ejercicio de la libertad de culto, que es salir, por ejemplo, en una procesión, que hay muchas festividades religiosas que incluyen eso, esas personas están ejerciendo su libertad de culto. Y forzosamente la procesión impide que alguna gente pase con su auto y circule por donde quería circular. Ahí la libertad de culto no es que le gana a la libertad de circular, ni la libertad de circular es más importante, entonces el que va en auto podría pasar a través de la procesión. No, existe una idea o una actividad básica que es la de reglamentar los derechos para tratar de que todos se puedan ejercer simultáneamente con la mayor extensión posible. Ese es el desafío. Entonces, hoy, por ejemplo, en la festividad religiosa X, la libertad de circular se limita para que se pueda ejercer ese derecho religioso, pero mañana no. Y lo mismo pasa con todas las reglas de tránsito. No es que cada uno puede circular como quiera. Hay momentos en que uno puede pasar y momentos en que no. Todo eso es reglamentación de derechos. La clave está en que esa reglamentación no puede terminar por aniquilar el derecho. Es decir, si para circular yo tuviera que demostrar, por ejemplo, como en la colonia, pureza de sangre, bueno, esa sería una reglamentación que no sería válida constitucionalmente porque terminaría aniquilándome mi derecho. Lo que estamos viviendo hoy con las reglamentaciones de sanidad es también esa discusión. Yo tengo derecho a circular, me lo han suspendido. No, el derecho a circular hoy está reglamentado, está limitado a ciertas cosas mínimas. Ir a hacer una compra, hablo de la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? La posibilidad de ir a comprar algo, de ir a consultar a un médico, una médica, nada más. Pero tiene un límite en el tiempo esa restricción, en algún momento se va a levantar. Distinto sería que dijeran nadie puede salir nunca más. Esa ya no sería una reglamentación. Entonces pensemos que no es que los derechos empiezan y terminan. Los derechos fatalmente están obligados a convivir. Y ninguno puede sacar un carnet y decir mi derecho vale más que el tuyo. Lo hemos visto, todos los que trabajamos en educación lo sabemos, cuando nos dicen, ustedes hacen huelga, pero ¿y el derecho a la educación? Y efectivamente el derecho a la educación está afectado. Pero existen reglamentaciones para mostrar hasta qué punto se lo puede afectar. No sería un ejercicio válido del derecho de huelga, a lo mejor una huelga para toda la eternidad. Entonces, esa convivencia de los derechos no tiene los límites precisos que aquella frase tiene, no tiene una empieza y termina, sino que han ido variando incluso con el tiempo. Lo que antes era una restricción inaceptable, hoy es aceptada y al revés. Lo que antes nos parecía bien, hoy es una restricción que no podemos tolerar. Con esto quiero decir que el límite de cada situación está dado políticamente, en una discusión que nos damos como sociedad. ¿Qué es lo que vamos a tolerar y qué es lo que no? ¿Qué límites podemos aceptar? Pero la clave acá es que esa aceptación tiene que ser generalizada. Esa es la garantía que tenemos de que un grupo no va a terminar, con el pretexto de la reglamentación, eliminando los derechos de otros. Al poder participar todos en esa conversación, tenemos ahí una garantía. Y por otro lado, algo que no ha salido todavía, pero lo menciono, todos estos derechos constitucionales son derechos planteables ante la justicia. El Poder Judicial es un lugar donde la gente, cuando sus derechos ya no se respetan, va y recurre ahí.
y tenemos muchísimos ejemplos de derechos sostenidos por sentencias judiciales. Me parece que el desafío ahora de la disputa política, para todos los que venimos de algunas generaciones, básicamente, tiene que ver con encontrar formas de organización que puedan hacer esto que decía Horacio, digamos, cómo lograr, dentro de una perspectiva de derechos humanos, empujar los bordes reglamentarios de la ejecución de derechos en forma organizada, discutiendo política, y dentro de un marco de derechos humanos, es decir, que no sea una cuestión netamente sectorial, sino que la disputa por los derechos de mi sector tenga beneficios para los otros. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan, bueno, memoria, verdad y justicia, ¿eso tiene que ver con el pasado? No tiene que ver con el pasado. Porque cuando un juez dice que es ilegal, y por lo tanto, básicamente ilegal, mantener a una persona sin luz, sin aire, dándole mala comida, o sometiéndole a torturas o malos tratos, o tratos crueles, indignos, degradantes, lo dice para el pasado, pero fija un estándar que es para hoy. No es posible hoy que ningún preso esté igual que los presos del 76. Entonces, hay una continuidad que permite, a través de esa lucha organizada que modificó estructuras, obtener resoluciones judiciales y órganos del Estado que permitan consecuencias para el hoy, no solamente para el ayer. Entonces me parece que el desafío de la disputa política de todos es cómo encontrar formas desde el punto de vista de los derechos humanos, correr los estándares, no solamente en relación al Estado, sino también a nivel social. Digamos, cómo laburar, y en eso los organismos lo han hecho muy bien, los organismos viejos de derechos humanos. Digamos, no es, pasamos de se lo llevaron por algo a, che, no tenían derecho a llevárselo. Entonces, cómo laburar organizativamente, dar una disputa que permita una disputa de sentido también, no solamente la reivindicación concreta para el sector. Me parece que a lo mejor el movimiento de mujeres está haciendo ahora unas estrategias bastante interesantes que permiten poner en discusión algunos sentidos comunes y también obtener del Estado, pero también de la ciudadanía, esto que decía Juan, un cambio de perspectiva para poder hacer efectivos derechos. Yo había pensado un par de cositas, algunas las fueron diciendo. En un punto, esto último que dijo Lila, a mí me da a veces la sensación de que los juicios de lesa humanidad en la comunidad han arraigado, pero a veces me preocupa que esa sensibilidad que tiene la sociedad con los juicios tenga más que ver con asociar lo que fueron crímenes graves a cosas como con alevosía, pero como si se quedaran restringidas a las víctimas directas. Entonces, me parece que poder pensar que se llaman de lesa humanidad y que la lucha que se ha llevado a cabo es una lucha que no solamente tiene que ver con las familias directas afectadas, sino con que nos han permitido pensar un piso de sociedad que tiene ciertas garantías para todos y todas. Me parece que eso tendría que ser algo que pudiéramos profundizar más. Y por otro lado, algo que también dijeron respecto de los derechos humanos para hacer política y cómo eso se traslada a la escuela, que es algo que también veníamos hablando con Horacio, que en la escuela permanentemente está atravesada por distintos discursos sociales, pero que también en la propia escuela se implementan políticas a microescala. Yo siempre me acuerdo hay muchos ejemplos y me gustaría que pudiéramos hablar de esos ejemplos, pero por ejemplo, alguna vez que en un jardín las señas me explicaban que para poder inculcarle a los chicos y chicas hábitos en el uso del baño, que había niños y niñas que no tenían baño en sus casas, y que entonces los usaban mal, los ensuciaban, entonces para inculcarles el hábito del buen uso, les habían dicho que iban a poner cámaras en los baños, ¿no? Y a mí me parecía como una enseñanza muy compleja, que tuvimos un rato para poder desarmar cómo, y ni hablar cuando tiene que ver con la seguridad, las medidas que toman las escuelas en relación con la seguridad,
de poner policías, de que muchas veces les revisan las cosas a los estudiantes, las mochilas. Bueno, hay una serie de medidas cotidianas que ocurren en la escuela y que me parece que también ahí es importante que la mirada de derechos humanos se instale más cerca, porque si no parece una cosa muy lejana, cuando en realidad tendría que ser un paradigma que guíe nuestras conductas cotidianamente. Digamos, los juicios actúan como una forma de cerrar un ciclo que es, los monstruos no son monstruos, porque son nuestros. Digamos, por más que hayan cometido los actos más atroces del universo, y no estoy hablando de un hombre que viola y mata a una mujer y la secuestra, porque eso también no está bueno. Tampoco está bueno, pero no son comparables, ¿no? Son dos actos que están mal. En relación a los genocidas, como en relación a un femicida, no son monstruos, son parte de una sociedad. Nosotros los generamos. Entonces, en relación al juicio y castigo, a los crímenes de la década del 70, los juicios lo que hacen es reafirmar que nosotros no vamos a tolerar eso, ni antes ni ahora. Entonces, el desafío es que esto que uno dice, digamos, pueda ser trasladado a otros ámbitos, porque más allá de esa, a mí la marcha del 2x1 me dejó tranquila, y me dejan tranquila mis alumnos cuando vienen y me dicen despacito, sabemos que estuvo un negocio de la perla, y es gente que no tiene nada que ver, ¿ah? Pero el problema es cómo esa gente sí tolera, pese a la sentencia del juicio de la perla, que un preso sea torturado. Porque a partir de la monstruosidad generada por el genocidio, es muy difícil decir que es un horror. Pero el problema es que los otros horrores cotidianos, esto que vos estabas diciendo, el disciplinamiento que se hace en el colegio, es tolerado cuando en otros ámbitos no lo toleraríamos. Entonces, en esas, digamos, tanto en el proceso de memoria, verdad y justicia, que tiene miles de capas. Cuando decíamos hace un rato, hacer política con perspectiva de derechos humanos significa que cada decisión de lo que los estados hacen tiene que incluir al momento de diseñarlo, de planearlo, bueno, esto impulsa o viola derechos y no podemos entonces avanzar con una opción política que viole un derecho. Pero eso que se dice para un gobierno, para el Estado en general, eso llega a cada una de las instancias de nuestra vida en común. Entonces, cuando Fabián decía, estamos evaluando, y la evaluación se vuelve una herramienta para negarle los derechos o para decir que ciertos grupos no alcanzan cierto nivel y por lo tanto el derecho a la educación ahí queda en duda, por ejemplo. Bueno, esta anécdota que contaba Pate vamos a usar el amedrentamiento como una manera de tapar la consecuencia de que alguien no tiene saneamiento en su casa. En todos esos casos lo que falta es esa perspectiva de derechos. La evaluación no es un fin en sí mismo, la evaluación es una herramienta para el derecho a la educación. Entonces, ¿cuánto tenemos que evaluar? Lo que sea necesario para garantizar el derecho a la educación, no para otras finalidades. Por ejemplo, para clasificar a las personas en grupos que merecen más o merecen menos. Pero esta idea, a veces uno la entiende así en abstracto y ve en cada una de las prácticas concretas que no se da. ¿Por qué? Porque las instituciones se han ido construyendo desde hace mucho tiempo. La escuela es una, pero todas. Entonces, hoy en Córdoba hay, por ejemplo, instituciones educativas públicas que casi públicamente dicen que su función es formar élites, ¿no? Grupos como de gente muy especial. Y eso no es una finalidad del derecho a la educación. El derecho a la educación no sirve para eso, no apunta a formar grupos especiales, grupos de élite. No, el derecho a la educación tiene vocación de universalidad, no es para unos pocos, para unas pocas.